Nunca imaginé que el abandono de mi exmarido me llevaría a salvar vidas en las calles. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El tibio aroma del café flotaba por la casa mientras el sonido de su maleta resonaba en el pasillo. Hasta aquel momento, todo era normal, ordenado. Pero la puerta se cerró tras él, y el eco retumbó como un disparo en mi pecho. Una imagen clara, sus ojos, fríos como el acero, mirándome una última vez. Mi mundo se desmoronó, la vida antes de esa tragedia parecía sencilla. Una familia pequeña, proyectos compartidos, risas y sueños. Él, como el sol, iluminaba todo a su paso. Pero, ¿quién podía imaginar que el brillo se convertiría en sombras? Mi familia se volvió un recuerdo, una carcasa vacía de lo que alguna vez fue un hogar. Abandonada, con una herida abierta, busqué respuestas en cada rincón. Pero el silencio solo ofrecía más soledad y mientras caía en el abismo de mis pensamientos, algo extraño empezó a pasar. Caminaba por las calles, aún con la cabeza llena de dudas y lágrimas. Fue un día cualquiera cuando escuché un susurro en un callejón, un sonido sutil entre las voces del bullicio urbano. Era un grito, una súplica desesperada. Sin pensarlo, corrí. Al girar en la esquina, vi a un joven tendido en el suelo, su rostro pálido y lleno de angustia. Era un extraño, una vida desgastada y olvidada. Esa imagen se quedó grabada en mi mente. Mis manos temblaban, el corazón latía desbocado. Recordé lo que sentí cuando él se fue, un vacío, un grito ahogado. Pero, en vez de escapar, de sentirme impotente, quise hacer algo. Recogí su cuerpo lleno de vida pero también de dolor. «No te vayas, por favor», le grité al aire, mi voz resonando entre edificios fríos. No sabía cómo ayudar, pero lo intenté. Con cada esfuerzo que hacía, como si también me estuviera salvando a mí misma. Y ahí, junto a él, en medio del caos, entendí que podía transformar mi dolor en algo poderoso. Una chispa de esperanza nació entre la desesperación. ¿Era posible que este encuentro no fuera una casualidad? ¿Qué más había esperando por mí en las calles? Una semana después, las cosas no habían hecho más que complicarse. Durante una charla con otros voluntarios, me contaron sobre un grupo que ayudaba a jóvenes desamparados. Al principio dudé, pero luego el deseo de marcar una diferencia me empujó. Y así, en medio de mi lucha personal, me encontré con otros corazones rotos dispuestos a sanar. Pero cada paso que daba me acercaba a un nuevo tipo de dolor, secretos que nunca imaginé descubrir. Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, en la penumbra de la ciudad, sentí que el destino tenía algo más guardado para mí. Algo oscuro e intrigante. Una carta misteriosa llegó esa tarde, sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Mi corazón se detuvo al leer sus palabras: «Tu vida cambiará para siempre, Hey. Antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. Me encantaría que no te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés allí, aprieta ese botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás mirando. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Leí la carta una y otra vez, buscando un sentido oculto detrás de esas palabras. Tu vida cambiará para siempre. Había algo en la forma en que estaban escritas que me helaba la sangre, parte de mí quería tirarla a la basura, pero otra, más curiosa e inquieta, me instaba a buscar su significado. Me sentía atrapada en un limbo entre lo que había perdido y lo que ahora podría ser. Decidí que la mejor manera de enfrentar la incertidumbre era centrarme en el grupo de voluntariado. La semana siguiente me sumergí de lleno en sus actividades, cada día encontrando una nueva manera de aportar. Cocinar, repartir comida, escuchar las historias de aquellos jóvenes, de sus luchas, de sus esperanzas destrozadas. Sus relatos resonaban en mí y poco a poco me animaban a enfrentar mis propios demonios. Me di cuenta de que cada sonrisa que podía arrancar, cada momento de conexión, aliviaba un trozo de mi hielo interno. Sin embargo, había una sombra persiguiéndome.
La carta me atormentaba al final de cada jornada. Era un eco persistente que no podía ignorar. Una noche, mientras arreglaba algunas cajas de ropa donada, la vi de nuevo, recostada entre papeles. Mis manos temblaban mientras decidía que debía hacer algo al respecto. Así que, con una mezcla de determinación y temor, hice algo inesperado, busqué un número de contacto anotado en el reverso de la carta. Era un teléfono anónimo y hechizante, una línea directa hacia un misterio del que no sabía nada. Después de varios minutos, la línea sonó en una especie de trance. El sonido en el otro extremo hizo que mi corazón latiera en un compás frenético. Finalmente, alguien respondió, una voz profunda y suave que me llenó de inquietud. «Hola», dijo, como si supiera que esperaba una revelación. «Sé que estás buscando algo. La carta que recibiste no es un simple mensaje. Hay un evento que cambiará tu vida. Una oportunidad de redención y de peligro. ¿De qué estás hablando?» Me sorprendió mi propia voz, temblando en un mar de confusión. «No puedo decirte más por teléfono. Debes venir. Nos reuniremos esta noche en el Parque Central, cerca de la fuente». A las 10 el sonido del teléfono al colgar dejó en mi interior un eco más intenso que cualquier grito. La tentación de ignorar la invitación y regresar a mi zona de confort era innegable. Pero había una parte de mí que ardía con la curiosidad, una parte que deseaba lanzarse hacia lo desconocido. Tenía que saber qué significaba aquella carta y por qué mi vida iba a cambiar. Con el corazón en un puño, dejé el trabajo del voluntariado esa noche, pero no sin una mezcla de gratitud y pesadumbre por las vidas que dejaba atrás, esas que se entrelazaban con la mía. Mientras caminaba hacia el parque, los ecos del pasado y del presente se mezclaban. La oscuridad de las calles me obligó a enfrentar mis miedos. La sola idea de cruzar aquella frontera hacia lo desconocido era aterradora. En la fuente, el agua reflejaba el parpadeo de las estrellas, un rincón de calma en el caos. Mi mente giraba entre posibilidades, el mensaje seguía presentes en cada vibración de mi pecho. A medida que me acerqué a la fuente, vi a un hombre sentado en un banco, con la mirada fija en el agua. «¿Eres tú?», pregunté, más como una afirmación que como una cuestión. Él giró lentamente su cabeza, y al verme sonreír, sentí un hormigueo de reconocimiento. «Sí, eres la que ha estado buscando respuestas», dijo con un tono que, aunque sereno, llevaba consigo el peso de un secreto. «¿Estás lista para descubrir lo que viene? Pero debes estar preparada, porque no todo lo que encuentres será agradable». Mi respiración se agitó mientras miraba su rostro en la penumbra. Justo antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido resonó a lo lejos, el grito de alguien. Instantáneamente, aquella advertencia sobre el peligro cobró vida, y algo dentro de mí supo que mi vida sabía cambiar esa noche, pero no conforme a mis deseos, sino arrastrada por una marea que ya no podría controlar. El grito resonó como un eco en el silencio, un canto de alerta que me hizo detenerme en seco. Mi mirada se volvió hacia el hombre, buscando en sus ojos alguna señal de qué hacer, cómo reaccionar. Pero su expresión era tan imperturbable como el agua de la fuente, como si cada grito, cada latido desviado del corazón, fuera parte de un patrón mucho más grande que el «oh, que yo, ¿qué fue eso?». Logré preguntar, con la voz apenas un susurro, temiendo que cualquier sonido podría romper la atmósfera de misterio que nos envolvía. «Es un aviso de que el cambio está aquí», respondió, en un tono casi filosófico. «La vida, tal como la conocías, está a punto de transformarse». De pronto, un grupo de sombras emergió de la oscuridad cercana, figuras nerviosas consumidas por la prisa. Mi instinto me llevó a retroceder, pero el hombre permanecía inmóvil, su mirada centrada en el punto en que las sombras se acercaban. «¿Por qué estás aquí?», preguntó una de las sombras, una joven con una cicatriz que cruzaba su mejilla como un recordatorio brevísimo de los desafíos que había enfrentado. Sus ojos brillaban con determinación, pero en sus gestos había una mezcla de sorpresa y suspicacia al verme. «Vine a buscar respuestas», confesé, aunque cada sílaba me sabía a temor. La joven miró al hombre a mi lado, luego a mí, como si estuviera evaluando si era digna de la verdad que aún no había sido revelada. «¿Entiendes lo que has hecho al llamar?», cuestionó, su voz resonando con una profunda tristeza. «Has abierto un portal a lo desconocido. No es un simple encuentro, puede que lo que desates no lo puedas manejar». El miedo en su mirada hizo que una ola de dudas inundara mi pecho.
Recordé las palabras de la carta, la promesa de un cambio y lo que había dejado atrás. No era solo mi vida en juego, aquello iba más allá. Era un grito de un mundo que necesitaba ayuda y había decidido ser parte de él. Pero el abrigo de la razón me decía que quizás, solo quizás, era mejor distraerme e ignorar lo que venía. Hay vidas en riesgo, insistió la joven, desprendiendo un paso hacia mí. Podrías ser la clave. Pero no podemos garantizar tu seguridad. Aquellos que saben de esta reunión no son amistosos. Debes pensar detenidamente antes de continuar. Mi mente se debatía entre la adrenalina del instante y la nostalgia de lo que había dejado atrás. La imagen de aquellos jóvenes en el centro de voluntariado atravesó mi memoria como un tifón, empujando la compasión a primer plano. Ellos eran como una segunda familia, y había algo en su lucha que resonaba en mi propio viaje. No podía darme el lujo de dar un paso atrás ahora, no cuando tan cerca estaba de encontrar respuestas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, con una voz que contenía una mezcla de miedo y resolución. El hombre tomó un respiro profundo, como si procesara el peso de sus próximos pasos. Debemos irnos de aquí. La noche es joven, y hay un mundo esperando a ser redimido. Pero te advierto, no todos los demonios son visibles. Mientras comenzábamos a caminar, sentí una mezcla tumultuosa de miedo y esperanza. Ese camino podría ser el inicio de algo nuevo, algo que me haría sentir completamente viva, aun entre los riesgos. La oscuridad comenzó a despejarse, revelando destellos de luces de neón que delineaban un sendero interrumpido por la realidad y mi deseo de redención. La joven me miró mientras avanzábamos, sus ojos reflejaban un huracán de emociones. Estás en el centro de una batalla que ha estado creciendo hace mucho tiempo. La clave para cambiarlo todo puede estar dentro de ti. Pero prométeme que si decides seguir adelante, lo harás con el corazón abierto y la mente despierta, lo prometo, respondí, sintiendo que esas palabras resonaban poderosamente dentro de mí. Todo lo que había pasado, todo lo que había perdido, había creado un espacio para esta nueva historia. Una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Pero antes de que pudiera disfrutar de ese nuevo sentido de propósito, un sonido feroz y desgarrador resonó, como un latido de vida marcado por el peligro. Al dar la vuelta en la esquina, vi la escena. Un grupo de personas atrapadas en una confrontación, las luces brillantes proyectando sombras temerosas. Sin pensarlo, me dirigí hacia ellos, mi corazón latiendo con fuerza. No podía darme el lujo de mirar atrás, ni de regresar a esa vida que no me pertenecía. Esto es solo el comienzo, susurró una voz interna. Pero en mi pecho, una nueva pregunta surgió con fuerza. ¿Realmente estaba lista para perderme en un cambio que podría destruir todo lo que conocía? La escena frente a mí se desdobló como un manto oscuro, lleno de gritos entrecortados y gestos de desesperación. Un par de hombres discutían acaloradamente, sus rostros retorcidos por la ira y la frustración. La joven cicatrizada a mi lado tomó una respiración honda antes de avanzar, con una rapidez que me dejó atrás. La intensidad del momento presionó mi pecho, y la adrenalina me empujó a seguirla. «Basta», él gritó, su voz penetrante cortando la confusión. «¿Qué están haciendo aquí?» «Esto no es el lugar ni el momento para esto», dijo con una autoridad inesperada. El hombre que parecía ser el líder del grupo la ignoró, mientras agitaba los brazos, haciendo hincapié en su palabra. «No puedes seguir protegiendo lo que no se puede salvar. Esta no es una guerra que se puede ganar a patadas», dijo, su tono desafiante impregnado de un aire de desesperanza. Mis ojos se enfocaron en sus rostros y en ese momento, algo se encendió dentro de mí. No podía observar desde la periferia, era momento de actuar. Sabía que las palabras podían tener tanto poder como las acciones, así que avancé con decisión. «¿Es suficiente?», exclamé, sintiéndome un poco más fuerte. Si están aquí para pelear, entonces están luchando por las razones equivocadas. Pero si están buscando un cambio, hay formas de hacerlo que no implican más violencia. Las miradas se volvieron hacia mí, y la tensión en el ambiente se cortó con la sorpresa. Las voces se desaceleraron, como si el tiempo se hubiera suspendido en un hilo frágil. Tuve su atención, lo que a la vez me llenó de inquietud y de un nuevo sentido de propósito. La joven, aún a mi lado, me miró con una mezcla de gratitud y asombro. «¿Qué sabes de nuestras batallas?», cuestionó.
Su mirada desafiaba mis intenciones, y aunque no tenía todas las respuestas, sentí que debía defender mi posición. Sé lo que significa luchar por una causa. Sé lo que significa sentir que todo se derrumba a tu alrededor. Pero pelear entre ustedes no traerá la solución que buscan. Necesitan unidad, no división, articulé, cada palabra sellada con la esperanza de que resonara en sus corazones. El silencio se alargó, como si todos estaban sopesando mi intervención. Una joven del grupo, que había estado observando desde la sombra, dio un paso adelante. Sus ojos mostraban una chispa de curiosidad y vulnerabilidad. «¿Y qué propones?», dijo. La pregunta me empujó a elevar la mirada, a vencer el miedo que corría por mis venas. «Necesitamos entender cuáles son las causas que nos motivan y unir fuerzas», respondí, aunque mi propia voz temblaba. «Hay personas en esta ciudad, como nosotros, que necesitan ayuda. Si luchan juntos, pueden lograr algo significativo». Poco a poco, la intensidad de la confrontación disminuyó y los rostros comenzaron a suavizarse. Fui consciente de que mi propio corazón latía con fuerza, esperanzado, pero también temeroso. Tal vez este era el primer paso hacia una transformación, no solo para ellos, sino también para mí. Sin embargo, en medio de esta ligera calma, no podía dejar de sentir que algo más acechaba tras las sombras. La inquietud, como un eco lejano, me recordaba que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Fue entonces que un hombre de aspecto siniestro apareció al fondo, emergiendo de la oscuridad como un mal presagio. Llevaba un abrigo largo y una mirada intensa que tenía la capacidad de helar el aire a su paso. «¿Qué hacen aquí?», su voz era como un susurro envenenado. Sus ojos fijos en mí, destilaban una mezcla de desprecio y peligro. El grupo se silenció de nuevo. La paz que había logrado crear se desvaneció rápidamente. «¿Quién es esta intrusa?», murmuró el hombre. Y su mirada ardiente parecía desgarrar la conexión que habíamos estado construyendo. «¿Ella es nuestra aliada?», respondió la joven cicatrizada. «Ella tiene algo que decir». La atmósfera se volvió a tensionar, como un arco que se aprieta antes de liberar una flecha. Yo sabía que toda aquella conversación había cruzado un umbral. La esperanza de haber hecho algo positivo ahora parecía estar al borde de un abismo, y con la angustia del momento, en lo más profundo de mi ser, comprendí que nada sería igual de nuevo. Este nuevo capítulo de mi vida podría desatar no solo la sanación que anhelaba, sino también un caos que no había anticipado. El encuentro con la oscuridad estaba apenas comenzando. La tensión en el aire era palpable, como si todos contuvieran la respiración, esperando que el hombre de abrigo largo decidiera qué hacer a continuación. El sonido de una sirena distante resonó en el aire, un recordatorio sombrío de la realidad que nos rodeaba. Mis ganas de ayudar se tropezaban con el miedo de ser aplastada por la desesperanza que aquel hombre proyectaba. ¿Alianzas? ¿Con quiénes? Con esta escoria. Su tono burlesco acentuaba su desprecio hacia el grupo. «No hay salvación en el sacrificio de los débiles», continuó, cada palabra cargada de veneno y desprecio. Fue entonces cuando la joven cicatrizada, que se había presentado como un baluarte de fuerza, se colocó frente a mí en una clara demostración de protección. «Sabemos lo que somos, y sabemos lo que hemos pasado. No necesitamos tu aprobación para luchar», respondió, su voz elevada, resonando con una determinación que me llenó de admiración. Pero el hombre de abrigo no se inmutó. «¿Y qué piensas hacer? ¿Organizar un picnic entre los desechos de esta ciudad para atender a tus hermanos? El mundo no cambia con idealismos». Su risa despreciativa resonó, una cortina de oscuridad cubriendo cualquier chispa de esperanza que habíamos encendido. Me sentí avergonzada, como si sus palabras se dirigieran a mí en lugar de a ellos. Pero antes de que el ciclo de la desesperanza pudiera cerrarse, tomé un paso adelante. «No, pero quizás podríamos organizarnos para hacer algo más. Juntos podríamos buscar recursos, crear oportunidades, quizás incluso hacer que otros se sumen a nuestra causa». A pesar de la incredulidad que aún flotaba en el ambiente, sentí el apoyo silencioso de la joven cicatrizada a mi lado. «Eso no va a funcionar», insistió el hombre, su mirada ahora inquieta, como si estuviera sopesando no solo mis palabras, sino la posibilidad de que tuviéramos razón. «Quizás no lo sepas, pero la fortaleza de un grupo radica en su unidad. He estado donde ustedes están, luchando en soledad, pero no tiene que ser así», le dije,
Mi voz resonaba con vulnerabilidad, pero también con una convicción naciente. No estoy aquí para intentar salvarlos, estoy aquí porque creo que juntos podemos ser más fuertes. Una ola de murmullos se desató y vi cómo algunos comenzaron a intercambiar miradas, como si comenzaran a despertar de un letargo. Pero el hombre de abrigo parecía inquebrantable, sus ojos centelleaban con una ira contenida. ¿Y quién te crees tú para decirme lo que debo hacer? Su desdén se mezclaba con incertidumbre. Eres una simple intrusa de la que no sé nada. ¿Qué harás si un día todo esto cae nuevamente al abismo? Protegeremos lo que hemos empezado, respondió la joven cicatrizada, su tono firme. No hay promesas en las que confiar, pero cada pequeña acción cuenta. No seremos perfectos, pero seremos algo. Y eso es más de lo que tú has logrado. La tensión era fulminante, como si en ese instante se estuviera tejiendo un futuro alternativo. De repente, el hombre pareció dudar, momentáneamente incapaz de responder. Fue un instante frágil y sentí que en aquel aire pesado latía la posibilidad de un cambio. Pero justo entonces, la oscuridad a la que nos enfrentábamos se hizo aún más evidente. Esto no ha terminado, susurró antes de retroceder un par de pasos, dejando caer una amenaza latente. Como consejo, no confíes en la esperanza de los perdedores. Se los comerá vivos y con eso dio media vuelta y desapareció en la bruma de la noche, dejando una sensación helada en el aire. El grupo se miró entre sí, la incertidumbre dibujada en cada rostro. Sentía que había generado cierta conexión, pero también sabía que el camino a recorrer estaba cubierto de nubes oscuras. Nunca imaginé que tras el abandono de mi exmarido me vería enfrentando estas batallas por las vidas de otros. Quería ayudar, pero la realidad de cada intento podría cargar con un precio aún mayor. Nadie dijo que sería sencillo, murmuró la joven cicatrizada, rompiendo el silencio, pero tú sembraste algo en ellos. A pesar de las palabras que podrían haber sido esperanzadoras, me crujían con la correspondiente carga de responsabilidad. Tenía que actuar, pero ¿hasta dónde llegarían mis esfuerzos? ¿Sería suficiente? La noche envolvía todo a nuestro alrededor. Las luces lejanas se veían como constelaciones perdidas, y mientras el frío se asentaba, sentí un torrente de emociones. La lucha real, mintiendo en las sombras de mi mente, comenzaba a tomar forma. Y así, quedamos parados en la oscuridad, sabiendo que el duelo entre la luz y la sombra había comenzado. Sin embargo, el verdadero desafío sería encontrar la manera de mantener nuestras almas brillando en medio de la tormenta. El aire se hizo denso en el momento en que el hombre de abrigo largo desapareció en la niebla. Las palabras que había lanzado, afiladas como cuchillos, seguían resonando en mi mente. Su desprecio me había golpeado como un puñetazo, pero, extrañamente, había algo en su lucha que me hacía querer entenderlo, aunque buscara ahogar nuestra esperanza. La joven cicatrizada, a quien había comenzado a considerar mi compañera, dio un paso hacia mí. No lo tomes personalmente. Es el sistema, no tú. La rabia lo consume, como a tantos. Debemos aprender a no permitir que esa oscuridad nos aturda, dijo, su voz suave pero firme. Nuestras miradas se encontraron y por un instante, pensé que podría ser el péndulo de esta revolución que aún no había comenzado en verdad. ¿Y qué si toda esta lucha es en vano?, pregunté, sintiendo el peso de cada una de mis dudas. A pesar de la llama de determinación que aún encendía mi pecho, la sombra del desánimo empezaba a deslizarse silenciosamente sobre mí. El mundo parece tan roto, tan perdido. ¿Acaso lo has dado por terminado?, replicó, su mirada chispeante. Cada día que elegimos seguir luchando, cada momento que tomamos para dar una mano a alguien, cuenta. Como una chispa en la oscuridad, cada acto de amor nos define. Pero no podemos vencer a la sombra si cedemos a ella. Me tomé un momento para absorber sus palabras, y la certeza de que debía moverme me atravesó como un relámpago. Tal vez no sabía hasta dónde podría llegar, pero simplemente actuar era el primer paso. Necesitábamos alguna forma de empezar a construir un puente en lugar de permanecer paralizados por el miedo. Necesitamos un plan, afirmé, sintiendo la energía bullente de una intención revivir en mí. Hay más personas allá afuera. Si logramos reunir más de nosotros, quizás podamos iniciar algo que realmente cambie el curso de esta situación. Los otros comenzaron a acercarse, y creo que todos compartían ese mismo impulso.
El aire seguía frío, pero una calidez comenzaba a levantarse en nuestras manos entrelazadas. No sé si seremos un ejército, pero esta ciudad está llena de personas que sufren, agregué, mi voz resonando con un nuevo propósito. Podemos llevar esas historias y hacer que se escuchen. La joven cicatrizada sonrió. Así es como se empieza. Colectar historias, unirnos, y luego quizás crear refugios, atención médica, alimentos. Darles voz a quienes la han perdido. Todo vale la pena, si toca al menos a uno. Sin embargo, ese pensamiento rebatía las dudas sobre la magnitud del desafío que enfrentábamos. ¿Cómo planeábamos salir a la calle y dar esperanza en medio de la desesperanza? Pero el eco de su voz resonaba, transformando mis inseguridades en visión. En lugar del vacío, comenzaba a ver un paisaje donde la unión y la compasión podrían florecer. Comenzamos a discutir ideas, cada uno aportando un hilo en el tejido de nuestra nueva causa. La emoción en el aire era casi electrizante. Las risas con nervios y la unión brotando en formas invisibles crearon un cálido resplandor en lo profundo de la noche oscura. De repente, un grito desgarrador interrumpió nuestro momento. Las risas se apagaron, nuestros corazones se aceleraron. Ayuda, era una súplica angustiada. Sin pensarlo, corrimos hacia el sonido, nuestras preocupaciones quedaron atrás como sombras en la noche. Al girar una esquina, encontramos a un joven acurrucado contra la pared, con una herida sangrante en el brazo. Sus ojos, llenos de pánico, reflejaban una desesperación que cortante. La escena era un extremo de la lucha, un recordatorio de que la tormenta a la que estábamos dirigiéndonos no solo era metafórica. Por favor, ayúdenme, sollozó mientras intentaba contener la sangre que brotaba. Mis pies se estabilizaron a su lado, y el instante se volvió denso de nueva ansiedad. Vamos a ayudarle, murmuró la joven cicatrizada mientras se arrodillaba junto a mí. El eco de su voz resonaba con un determinismo feroz. Sin embargo, una sombra interna me atravesó, recordándome que cada acto de compasión podía ser una rendición ante la inminente fatiga que acechaba sobre nosotros. Mientras tomamos la decisión de actuar, no pude evitar preguntarme si cada paso que di hacia adelante quizás catapultaría no solo la luz que buscábamos, sino también la sombra que me había seguido desde el abandonado hogar de mi exmarido. ¿Sería capaz de sanar mi propio dolor mientras intentaba aliviar el sufrimiento de otros? ¿Qué haría si la historia de este joven se convirtiese en un reflejo de la mía, convertida en impotencia? La lucha parecía haber comenzado, y la respuesta a todas mis preguntas se encontraba en un camino lleno de incertidumbre donde solo el tiempo podría iluminar la verdad. A medida que la respiración del joven se volvía más entrecortada, sentí que mi propio aliento se detenía. La cicatrizada se agachó rápidamente, extendiendo las manos hacia la herida. Yo la seguí, aunque el miedo en mi interior se agolpaba como un torrente. Su destreza, nacida de experiencias que no podía comprender, me empujaba hacia adelante. ¿Qué ha pasado? ¿Te atacaron?, preguntó ella, su voz una mezcla de compasión y urgencia. El joven movió la cabeza imperceptiblemente, una gota de sudor resbalando por su frente. En sus ojos había un destello de vulnerabilidad y desesperación que me resultaba insoportable. Me recordaba al niño que había estado dentro de mí, asustado y sin fuerzas. Fue un accidente, un hombre. No sé por qué, solo quería hacerme daño, balbuceó, cada palabra una lucha. Sus labios temblaban y la herida en su brazo lateaba tanto como el miedo en su mirada. Era una herida física, pero en su voz resonaba un eco mucho más profundo de dolor emocional. Mientras ella trataba de ejercer presión sobre la herida, busqué en mi mochila, mis manos temblorosas buscando material de curación. Pero, ¿qué podría ofrecerle? No tenía más que vendas, una pequeña botella de agua y mis puños llenos de dudas. De repente, me di cuenta de que el verdadero vendaje que necesitaba el chico era más que un simple apósito. Era un espacio donde pudiera ser escuchado. Escucha, estamos aquí, dije, sintiendo que mi propia vulnerabilidad se abría paso a través de una mezcla de compasión y terror. No estás solo. Voy a quedarme contigo. Mis palabras sorprendieron incluso a mí misma, un destello de valentía surgiendo en la oscuridad. ¿Cómo puedes estar aquí si no te conoces a ti misma?, me susurré, pero me hizo falta enfrentar mi propia historia para conectar con él. La cicatrizada levantó la vista hacia mí, y su mirada reflejaba un conocimiento más profundo.
Ella sabía que la lucha no era solo por el joven, sino por todos nosotros, debemos hacerlo juntos. Por favor, mantén la presión aquí, le dijo a él, refiriéndose a su herida con firmeza. Tu historia no termina aquí. Hay una chispa de esperanza en ti que necesitamos avivar. Una fuerte determinación brotó en mí al ver su lucha, su vitalidad era contagiosa. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando comprendí que podía ser la voz que resonara en el silencio. Vamos a hacer que lo escuchen, murmuré, y nuestras miradas se encontraron. Sus ojos brillaban, y en su fragilidad había algo profundo y poderoso, una verdad que también estaba presente en mí, en cada lucha que había enfrentado. Las sirenas a lo lejos rompieron la noche, y la sensación de que el tiempo se desvanecía me llenó de urgencia. Necesitamos ayuda, pero antes de que lleguen, déjame ofrecerte algo, dije, buscando el coraje en mi pecho. Cuéntame, ¿qué ha pasado antes de esto? Tu voz importa. El joven me miró con desconfianza, pero la chispa de conexión seguía creciendo. No sé si servirá de algo, dijo, su voz temblando mientras comenzaba a soltar su historia. Mientras hablaba, la angustia en su voz se entrelazó con la manera en que yo misma había cargado mis propias historias, el peso de las interacciones, los abandonos y las tensiones. Tu lucha está ligada a la nuestra. No estás solo, afirmé, sintiendo que mi propio dolor se convertía en un hilo que tejía esta nueva red. Cada palabra, cada fragmento de su vida, encajaba en el rompecabezas de lo que estábamos intentando construir juntos. Aunque la tormenta alrededor de nosotros seguía rugiendo, una calma comenzó a instalarse en mi corazón. Pero entonces, el clamor de pasos resonó en la calle. Miré hacia la dirección del ruido con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Quién viene?, pregunté en voz baja, sintiendo que no solo estábamos expuestos a aquellos que querían ayudar. En mis entrañas, el miedo se mezclaba con una inquietante posibilidad de que aquel joven quizás no fuera el único que necesitaba salvación aquella noche. En el fondo de mi mente, una pregunta persistente se abrió paso. ¿Quién más había en las sombras y cómo afectaría esto a nuestra lucha? La respuesta estaba siempre a la vuelta de la esquina, esperando ser revelada, y con ella, la certeza de que el camino por recorrer estaría lleno de luz y sombras. La revelación que sentí se mezcló con la idea de que tal vez, a medida que comenzábamos a ayudar al joven, éramos también herramientas de nuestra propia sanación. ¿Podríamos salvarnos entre nosotros? Con cada historia compartida, se levantaba un nuevo dilema que necesitaba ser confrontado, pero la hora oscura no se desvanecería sin antes hacernos preguntas que aún no teníamos respuestas. A medida que los pasos se acercaban, un profundo silencio se apoderó de la noche. El joven, aún tembloroso, parecía absorber cada sonido, casi como si su aliento se detuviera con cada pisada. Mis corazones latían al unísono, compartiendo el miedo y la curiosidad que emanaban del oscuro futuro que se avecinaba. La cicatrizada miró rápidamente hacia mí, deseando una guía que también necesitaba. Espera, no te muevas. Puede ser la ayuda que necesitamos, le susurré, buscando un rayo de confianza en mí misma. Pero, al mismo tiempo, un hilo de duda se enroscaba en mi mente. Los pasos se transformaron en una figura. Un hombre con un abrigo largo y la cabeza agachada. Mi corazón se aceleró. ¿Era un amigo o un enemigo? La luz de una farola cercana iluminó su rostro, revelando una mueca que no se parecía a nada que hubiera visto antes. El miedo se atascó entre mis costillas mientras recordaba las historias de traición y abuso tejidos en mis memorias. ¿Estás bien?, preguntó el hombre, su tono desconocido y distante, como si estuviese más intrigado que preocupado por el chico en el suelo. La cicatrizada se puso en guardia, su cuerpo tensado me decía que no confiara. Sin embargo, mi deseo de ayudar al joven era más fuerte que cualquier temor que pudiera surgir. «Llama a una ambulancia». «Necesita atención médica», exclamé, sin poder ocultar la urgencia en mi voz. La figura del hombre se mantuvo quieta, como si la esencia de la situación le fuera completamente ajena. Su mirada se desvió hacia el joven y por un momento eterno no dijo nada. En su silencio, sentía el peso de su curiosidad y una incomprensión casi palpable. «Yo no puedo», balbuceó el joven, su voz arrastrándose hacia la inseguridad. El eco de ese simple no resonó en mi pecho. Era un espejo de la impotencia que yo misma había sentido, tanto en momentos de abandono como en los días de la relación desgastante con mi exmarido.
No sé si merezco ayuda, concluyó, cada palabra destilando el sufrimiento que había cargado durante tanto tiempo. La cicatrizada, sintiendo el vuelco de su vulnerabilidad, se agachó más cerca, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué te hace pensar que no mereces ser ayudado?, preguntó, su voz suave y firme. Era un llamado a despertar, a tomar energía de la fragilidad y transformarla en fuerza. Sus palabras resonaron con los ecos de las enseñanzas que había recibido en su vida, y esperé con ansiedad a que el joven respondiera porque siempre me dijeron que estaba en mi propia lucha, contestó él, su voz quebrada. He fallado tanto que no sé si hay algo mejor para mí. La tristeza se filtró a través de sus palabras, y sentí que esas historias se entrelazaban con las válvulas de mi propia historia, donde cada decepción me había dejado una cicatriz. Nunca he sentido que alguien realmente pudiera ayudarme. La lamentable conversación se apoderó del aire. Pero, como si un rayito de luz se atreviera a iluminar la noche, la cicatrizada, con una gracia que desbordaba compasión, comenzó a hablar. Cada herida que llevamos, cada duda que nos atormenta, es un paso hacia quienes somos realmente. Es un recordatorio de que la sanación no es una línea recta. Se trata de saber que no estamos solos en esta batalla. Esas palabras resonaban en mí, cargadas de esperanza. Sabía que no solo se dirigía al joven. Ella también me estaba llamando, cada herida de nuestra existencia era una historia que nos unía. El impacto de esa conexión se sintió poderoso. Sin embargo, la llegada de esa conexión también hizo que sintiera el peso de la desesperación en mis propios recuerdos. Mi historia reciente no podía ser ignorada, el abandono y la traición me habían dejado marcadamente herida, y aún me costaba abrirme a la posibilidad de un amor sincero y desinteresado. Antes de que mi mente pudiera divagar más, un ruido repentino atravesó la sombra que rodeaba nuestra escena. Miré hacia el callejón de donde había venido el hombre que había interrumpido, y lo que vi me paralizó. ¿Eran más figuras, apareciendo de la oscuridad? Sombras de una realidad que conocía demasiado bien. No puede ser, murmuré, retrocediendo. El joven, aunque aún asustado, miró a los recién llegados con una perezosa mezcla de esperanza y resignación. Oí sus susurros y gritos entre los ecos de la noche. Era un llamado que se mezclaba con las risas dolorosas del dolor que nunca se va. La risa que a veces se convierte en el único refugio posible. Igual que tú, dijo la cicatrizada mirándome de reojo, dando a entender que, aunque el peligro nos amenazaba, había espacio para la luz. ¿Son ellos?, se oyó un grito. Esa voz resonó en mi interior como un tambor de guerra. La incertidumbre, el pánico y la inquietud se arremolinaron en mi mente. ¿Serían aquellos que querían ayudar al joven? ¿O eran sus atacantes? En aquel instante, mi esencia se dividía entre el deseo de protegerlo y el miedo que me estrujaba el pecho. El camino se bifurcaba, y cada elección podía cambiar el rumbo de nuestras historias. La única certeza era que ya no había retorno, y en ese momento crítico, la conexión que habíamos comenzado a construir entre nosotros se tornaba más vital que nunca. ¿Sería suficiente para enfrentar la oscuridad que venía a por nosotros? ¿O esta noche, más que nunca, resignaríamos nuestros sueños a partir de aquel nefasto desenlace? La figura sombría que se acercaba se hizo más clara a medida que el haz de luz de la farola se extendía, revelando una multitud de rostros cuya esencia combinaba en la incertidumbre. Eran jóvenes, ancianos y algunos de ellos tenían el brillo de la desesperanza grabado a fuego en sus miradas. El aire se volvió pesado, cargado de una tensión palpable que me hizo desear poder desvanecerme en la oscuridad. No te muevas, me advirtió la cicatrizada, manteniendo su mirada fija en la multitud que se acercaba. Su tono era un recordatorio de que el peligro no residía solo en los desconocidos, sino también en la fragilidad de nuestras decisiones. Sentí como si todo mi ser se debatiera entre dar un paso al frente y rendirme a la inercia del miedo. ¿Quiénes son?, preguntó el joven en un susurro, desgastado y asustado. Mi corazón se encogió ante la vulnerabilidad que emanaba de él. Su mirada de pánico hacía eco en mí, recordándome las noches en que yo misma había sentido que ya no podía más. Era un instante decisivo, una oportunidad para reafirmar la posibilidad de un cambio. No lo sé. Tal vez puedan ayudar, respondí, tratando de llenar mis palabras con la esperanza que cargaba en mi interior. Pero una parte de mí seguía dudando, anclada a recuerdos decepcionantes que habían marcado mi vida. ¿Podríamos realmente confiar en ellos?
Los recuerdos de mi exmarido, de cada promesa rota, reavivaron mis miedos, cada uno cortante como el frío de la noche. Finalmente, alguien en la multitud dio un paso al frente, un hombre de cabello enredado y vestimenta desgastada. Su mirada era diversa, un retrato de experiencia y desafío. «Estamos aquí para ayudar», dijo, con una voz que sonaba aterradoramente a cierta autoridad. «Vimos lo que sucedió y queremos que te sientas a salvo», murmuró el joven, sus ojos llenos de escepticismo. El hombre extendió la mano hacia él, una invitación o tal vez una trampa. La cicatrizada me miró, buscando inspiración. Sabía que nuestras historias, marcadas por la desconfianza, podían bloquear la luz que apenas comenzaba a filtrarse entre nosotros, pero en un arrebato de valentía, me acerqué. Él necesita ayuda y no todos son enemigos. Tal vez puedan ofrecerle lo que no sabe que necesita, le dije a la cicatrizada, intentando descifrar mi propio miedo. Al final, sentía que estábamos en el mismo barco, ella lo había estado mencionando todo el tiempo. La lucha compartida por la sanación. El hombre de la multitud se acercó lentamente al joven, su mirada ligeramente suavizada. Sabemos que puede ser difícil confiar, pero a veces esas batallas son más fáciles de afrontar junto a otros. No estás solo en esto, todos hemos luchado y hemos caído en el pasado. Sus palabras traían consigo una chispa de autenticidad que sentía reverberar en mi interior. A medida que la conversación se desarrollaba, la angustia del joven parecía haber disminuido, aunque a pasos pequeños. Su aliento aún era irregular, pero su mirada, por primera vez, brillaba con un destello de esperanza. Fue como una brisa fresca en una noche sofocante. De repente, sentí el peso de la multitud a mi alrededor y como cada mirada estaba impregnada de sus propias historias de lucha. No eran solo sombras, eran almas que también conocían la debilidad, el dolor y el anhelo de resurgir. De repente, esa conexión que había sentido unos momentos antes cobró fuerza, recordándome que la sanación podría no ser solo una cuestión individual. «Quizás puedas contarme lo que te ha pasado», dijo el hombre al joven, un gesto vulnerable y poderoso en medio de la tensión. En ese momento, comprendí que las palabras compartidas se tornarían un puente entre las historias, donde el sufrimiento colectivo podría tejer un lazo de unión. El joven vaciló, la lucha interna aún presente en su rostro. «No sé por dónde empezar», admitió con la voz casi apagada. Pero una palabra suya gatilló una respuesta en mí. «Empieza cuando estés listo», le dije, sintiendo que incluso mi experiencia podía ofrecer algo valioso en la conexión. Todos merecemos ser escuchados, incluso cuando las voces nos dicen que hemos fallado. La cicatrizada se unió, sus palabras y gestos dotando de poder a la atmósfera opresiva que nos envolvía. «No tenemos que ser perfectos para recibir ayuda. Podemos ser frágiles juntos», agregó, y al pronunciar esas palabras, sentí que mi propio miedo comenzaba a desvanecerse, aunque solo fuera un poco. Pero, mientras el joven comenzaba a abrirse, una sombra se deslizó a través de la multitud, un movimiento furtivo que captó mi atención. Atraída involuntariamente, mis instintos se volvieron a agudizar. Verificar la identidad de esta nueva figura generó una inquietud creciente. La realidad de que cada uno de nosotros está en una lucha constante se convierte en un recordatorio aterrador de lo vulnerable que somos. «Cuidado», grité de inmediato, alertando a todos, y en un instante el ambiente se tornó electrizante. La figura desconocida, un cuerpo tenso y ansioso, se movía lentamente hacia nosotros en la penumbra. El tiempo pareció detenerse, y un clamor de incertidumbre llenó el aire. La conexión que había comenzado a formarse crujió frente a otra amenaza inminente. «¿Qué es lo que quieres?», cuestioné en voz baja, sintiendo que el peligro podía ser irreversible. La respuesta a esa pregunta determinaría no solo el futuro del joven, sino el camino que seguiríamos todos. En ese momento, mientras la tensión alcanzaba su punto álgido, no sabía si la salvación estaría al alcance de nuestra mano o si la noche se llenaría de sombras, llevándonos a un destino incierto. La tensión era palpable, un hilo delgado que separaba la esperanza de la desesperación. La figura se acercó lentamente, sus rasgos ocultos en la penumbra, creando un aura de inquietante misterio. El joven, aún agachado, comenzó a temblar y su vulnerabilidad me atravesó como un rayo. ¿Sería otra sombra lista para devorar la luz que comenzábamos a construir? «¿Qué es lo que quieres?», repetí,
mi voz ahora más firme, empujando hacia afuera la inquietud que me consumía. La figura se detuvo, apenas iluminada por la luz titilante de la farola, y en ese instante la oscuridad parecía contener la respiración. Finalmente, tomó un respiro profundo antes de soltar un susurro: «Vine a ayudar». La incredulidad recorrió la multitud. Miradas de duda se cruzaron, mezclando miedo y curiosidad. Fue un momento de parálisis, mientras todos intentaban medir las posibilidades. ¿Era una trampa? ¿Una broma cruel del destino? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, y cuestionó la cicatrizada, avanzando con cautela, su cuerpo una barrera entre el peligro y el joven. En contraste, el hombre que había hablado se inclinó hacia adelante porque yo también he estado allí. He estado atrapado en la lucha, en la sombra, y ahora quiero ayudar a aquellos que se sienten perdidos, sostuvo, sus ojos reflejando algo que era más que palabras. Era empatía, un destello de comprensión en medio de nuestro tormento. Su voz resonaba con la autenticidad de alguien que conocía el peso de la desolación. Mientras observaba sus gestos, una chispa de algo en mí comenzó a titilar. Era la certeza de que quizás la cadena de dolor podía romperse, que incluso las sombras podían volverse aliadas si elegíamos unirnos. La figura continuó: la noche es larga, y hay quienes se benefician del desamparo. Pero no tienen que seguir en soledad. Hay maneras de luchar juntos, de construir, y sé cómo hacerlo. Cautivada por su discurso, sentí un fervor renovado al mirar alrededor. Todos allí teníamos historias, campos de batalla marcados por la pérdida y el sufrimiento. La figura emergente no era solo un extraño, era un recordatorio de las cicatrices que compartíamos, de los caminos que cruzamos en esta lucha interminable. ¿Por qué deberíamos creer que tienes las respuestas? Apreté mis palabras, y en mi interior, la incertidumbre seguía luchando por salir. Pero un impulso de conexión se filtraba a través de la desconfianza, como yunques en forja. «Porque he encontrado el camino», respondió, su mirada sólida y persuasiva. «No tengo todas las respuestas, pero sé cómo encontrar recursos, apoyo, aliados. Todo lo que necesitan está más cerca de lo que piensan». Un murmullo se encendió entre la multitud. Sentí que la inquietud que me sostenía comenzó a aflojarse. ¿Realmente podríamos encontrar la salvación juntos? Era un eco de esperanza casi alienante, desafiando mis propios límites. «Necesitábamos a alguien como tú», murmuré, sintiendo como la fiebre de una nueva posibilidad se encendía en mi pecho. «Si estás aquí para ayudarnos, entonces United. Tal vez queramos saber más de esto». Un ambiente de expectativa se apoderó de nosotros. La vulnerabilidad se había vuelto un puente, una invitación a dar pasos hacia adelante en lugar de retroceder hacia la oscuridad. Las cicatrices ya no solo eran un recordatorio del dolor, sino una hoja de ruta hacia el cambio. El tipo de cambio que yo había anhelado, ese mismo fuego que había encendido en el grupo de voluntariado, cada historia compartida que había cultivado, se acababan de reunir en un mismo propósito. La figura sonrió, por primera vez, como si nuestras dudas se desvanecieran en el aire. «Juntos podemos ser más que simples sombras en la noche. Podemos convertir la desesperanza en acción. Hay una comunidad esperando, individuos con quien pueden canalizar su energía. Debemos empezar hoy». Un silencio profundo envolvió nuestras almas, como si cada uno de nosotros pesara el destino compartido que empezábamos a construir. La promesa de un nuevo camino surgía ante nosotros, formando un hilo de esperanza que se entrelazaba. «Vamos entonces», dijo la cicatrizada, la primera en dar un paso al frente. «Es hora de que nuestras historias se escuchen. No solo por nosotros, sino por aquellos que aún están atrapados en la oscuridad». Mientras avanzábamos, vi que el joven a mis pies se levantaba lentamente. La luz de su espíritu comenzaba a brillar a través del nebuloso caos, y sentí que la energía del lugar vibraba con renovada determinación. Esta no solo era una lucha por uno, sino por todos. Mi historia, mi dolor, estaba finalmente en camino de transformarse en algo inmenso. Al levantarme, el mundo parecía menos oscuro, y supe que la luz volvería a despejar las nubes. «Nunca estaremos solos de nuevo», proclamé, mis palabras transportadas como eco de una promesa. «Nosotros lo haremos juntos». Por cada corazón que grita en silencio, el eco de nuestras voces se elevó en la noche, uniendo presentes y futuros, haciéndose fuerte a medida que avanzábamos hacia lo desconocido.
Y mientras lo hacíamos, supe que cada paso hacia adelante era también un paso hacia la sanación de mi propio ser. No miraré atrás, he aprendido que el perdón empieza en uno mismo, y que, incluso en la oscuridad, hay un poder en la conexión. La luz siempre regresará, no importa cuán profunda sea la noche, es hora de escribir nuestros propios destinos, susurré, mientras nuestra nueva familia, entrelazada por las historias, se adentraba hacia el horizonte. Hoy, comenzamos una nueva vida juntos.